Hola amigos y amigas, por petición de muchos de ustedes nos pidieron hacer este video que a continuación van a ver y es de la parte obscura y para mí tenebrosa de nuestra historia, que desgraciadamente ocurre en todos los países del mundo y en todas las épocas. No es muy grato, bueno, al menos para mí, pero nos lo pidieron que lo lleváramos y aquí en México a través de su historia se los llevamos. Los asesinos seriales más peligrosos y conocidos que hubo en la época de la colonia. Al investigar este tema, asesinos en la época de la colonia, descubrimos que hubo muchísimos, a pesar que fue una época en general y relativamente tranquila. Sí hubo asesinos seriales desde entonces, aunque, bueno, en la población en su mayoría no los conocían. No había tanta difusión como ahora. Hay un caso como, por ejemplo, de esto que les vamos a mencionar. Felipe Aldama, Baltázar Dávila y Antonio Blanco. Todos españoles, pero un momento de su vida se les ocurrió ir a robar casas. Y en esas casas mataban a las personas que ocupaban el lugar. Y su manera de operar siempre era la misma. Pretendieron robar inicialmente la residencia del reconocido empresario catalán Francisco Javier Azcoitia. Plan que se vino abajo cuando éste realizó un viaje intempestivo a una mina de su propiedad. Entonces se enfocaron en hurtar la casa de don Joaquín Dongo. Sí, me imagino que esta historia la habrán oído mencionar. ¿De quién sabían también guardaba abultado caudal de dinero, propiedades, joyas? Durante varias noches se apostaron a observar sus movimientos y descubrieron la regularidad de su rutina. Salía poco después de las 7 de la noche a una tertulia y regresaba a su casa pasada de las 10. Una mañana Felipe Aldama lo visitó con el supuesto propósito de preguntar sobre el precio de las habas, pero el verdadero objetivo era conocer el interior de la vivienda y saber cuántas y qué tipo de personas la habitaban. Fue en esos días en los que los ladrones adquirieron varios machetes y cuchillos, cuyo filo probaron en un tronco de madera que había en la casa de Dávila. El viernes 23 de octubre, pasada las 8 de la noche, tocaron la puerta y haciéndose pasar por un juez, Aldama exigió que les permitieran entrar. Una vez dentro, mandó amarrar a los dos porteros, uno anciano y otro joven, y a un indio mensajero, con el ardid de que eran sospechosos de robo. «Vengan acá, pícaros, que es de los 2,000 pesos que han robado a su amo», les gritó. Luego los condujeron a la covacha y los mataron. Después ingresaron a una habitación donde se encontraba enfermo Nicolás Lanuza, cuñado de Joaquín Dongo, y allí mismo también sufrió la misma suerte. Posteriormente subieron a la segunda planta donde encontraron a la lavandera, la cocinera, la aseadora y la recámara, con las que usaron, después de hacer con ellas lo que quisieron, la misma táctica. Después de acusarlas de robo y amarrarlas, los condujeron a distintas habitaciones. Los restos quedaron en todas las habitaciones de la casa. Ya se imaginarán qué sucedió. Hecho esto, se dedicaron a buscar el dinero y los objetos de valor, para la cual tuvieron que destruir y romper varias puertas y cerraduras. Apenas advirtieron que el carruaje del señor Dongo se aproximaba, los criminales se apostaron detrás de la puerta de la cochera. Cuando el acaudalado se aprestaba a descender, Aldama se le presentó diciéndole que estaba interrogando al personal sobre un robo que le habían hecho.
Dongo empezó a subir las escaleras hacia el segundo piso, extrañado, pero él continuó, y en cuanto dio muestras de sospecha sobre la situación, los hombres le asestaron varias heridas mortales. Enseguida procedieron contra el cochero y un muchacho que hacía de paje y mandadero. El botín que reunieron ascendía a 21,630 pesos, más algunas alhajas, entre ellas el reloj, las hebillas, charretería y el rosario, todos de oro, que portaba Joaquín Dongo. Apresurados los ladrones, metieron el dinero en unas bolsas de cuero y, con dificultad, las subieron al coche y partieron del lugar. Al pasar por varios puentes tiraron los machetes y se dirigieron a la casa de Dávila, donde guardaron el dinero bajo unos tablones, aunque antes tomaron de a 150 monedas para gastos de cada uno. Después de esto, Aldama y Blanco partieron hacia sus casas, cubiertos por la oscuridad de la noche. Muy temprano, en la mañana del sábado 24 de octubre de 1789, vecinos del barrio Tenexpa encontraron abandonado un coche con 2 mulas, hecho que causó curiosidad, pues incluso uno de los vecinos, que creyó saber a quién pertenecía, pidió que lo guardaran en una cochera y se fue entusiasmado con la idea de que podría recibir alguna recompensa. Al llegar a la casa del comerciante Joaquín Dongo, en la calle de Cordobanes, aquella persona tocó repetidamente la puerta sin recibir respuesta. Ante la situación, prefirió dar a conocer el hecho a un oficial que pasaba y junto a él se dirigieron a la puerta de la cochera, que se encontraba levemente cerrada. Con un ligero empujón la abrieron y observaron charcos de sangre. Entonces, el oficial, al intuir lo peor, prefirió cerrar la puerta y dirigirse presurosamente a informar al alcalde. A las 7:45 de la mañana, el juez Agustín Empararán, el alcalde Ramón Lascano y otros oficiales ingresaron a la vivienda en la que encontraron 11 cadáveres, 6 en la primera planta y 5 en la segunda, al igual que el cuerpo de Joaquín Dongo. Todos presentaban heridas mortales en la cabeza. Todas las personas que vivían ahí sufrieron el mismo destino. Casi no se podía distinguir el lugar donde encontraron estos cuerpos porque estaba regado de mucha sangre. En la habitación del entresuelo encontraron a don Nicolás Lanuza tendido en la cama, con una herida en una mano y la cabeza completamente dividida. En la planta superior hallaron tendidas en el piso a Ignacia la cocinera, Clara la recamarera, la lavandera y la mujer de la limpieza, todas con varias heridas penetrantes en la cabeza. Los peritos dictaminaron que todos estaban muertos y que las armas con que fueron asesinados tenían tanto peso y estaban tan afiladas que el pelo lo tienen cortado con tanta igualdad que ni a propósito se podría cortar mejor con las tijeras. Con cierto tono de ironía y horror, el historiador Carlos María Bustamante agregó en su relato de 1835 que en la alacena adjunta a la cocina había sido encontrado muerto el loro de la cocinera. De él se decía que hablaba muchas cosas con toda perfección. Seguramente también por eso sufrió el mismo destino. Tenían miedo que los delatara. Es comprensible que la noticia de lo ocurrido se extendiera por toda la ciudad y causara ansiedad y temor en la población. Aunque algunos definieron el sentimiento que vivió la población como de terror,
Por lo pronto, los cadáveres de los criados fueron trasladados a la cárcel de la Real Corte y los de Joaquín Dongo y Nicolás Lanuza al convento de Santo Domingo, donde fueron enterrados al día siguiente. Con todo el revuelo que ocasionó este hecho, las autoridades se dispusieron a preguntar a vecinos, personas que anduvieron por el lugar, catearon las pulquerías, los mesones y las casas de vecindad. Pocas veces la ciudad había visto tal despliegue de militares en una investigación judicial. De la mañana a la noche, las autoridades hablaron con los vecinos, los tenderos, los cocheros, los ceneros y todos los que pudieran dar alguna información de interés. Incluso inspeccionaron los distintos hospitales de la ciudad para indagar si había algún enfermo o herido que hubiera ingresado recientemente y fuera sospechoso. Sin embargo, todos los informes que se reportaban eran negativos y ya empezaban a causar desazón y pesimismo. No obstante, el día 26 de octubre, en horas de la tarde, se presentó ante el juez don Jerónimo Covarrubias, empleado de la renta de pólvora, para hacer una declaración sumamente importante. Según manifestó de manera reservada que, la tarde del sábado 24, saliendo de comer de la casa del señor Eusebio Ventura de Beleña, lo llamó un tal Lejerazu y, poniéndose a platicar con él sobre el suceso, advirtió que a corta distancia estaba el relojero de la calle San Francisco, cuyo nombre ignora, conversando con otro hombre que no conoce, el cual tenía en la cinta de la coleta una gota de sangre fresca, del tamaño de una lentejuela grande, y estaba perturbado, por lo que le sospechaba delincuente. Que las señas del sujeto son las siguientes: cuerpo regular blanco, cerrado de barba, pelo propio y con algunas canas, sombrero de blanco, capa azul, medias blancas, calzón y casaca de paño de mezclilla, zapatos y hebilla chatre, el pelo doblado y enrollado en cinta, nariz regular aguileña y ojos pardos. Inmediatamente el juez mandó buscar al relojero de San Francisco, quien resultó ser don Ramón Blasio. Sin ninguna dificultad, identificó al sujeto de la gota de sangre en la cinta como Felipe Aldama, residente en la Alcaicería, el cual era persona sin oficio y que había sido procesado por un homicidio. También añadió que, según le había manifestado, pronto partiría de la ciudad rumbo a Tierra Caliente. Con esta declaración, el juez Emparán mandó conformar un nutrido grupo de soldados para localizar a Aldama y llevarlo a su despacho. Un día después, Felipe Aldama rindió declaración ante el juez. Se definió como español noble, originario de la provincia de Álava, en el señorío de Vizcaya, sin oficio, pues se encontraba resolviendo la acusación de homicidio que se le hacía en la cárcel de la Acordada. A la pregunta sobre dónde se encontraba la noche del 23 de octubre, respondió que acompañaba a Antonio Blanco a buscar a una tía. Cuando lo indagaron cómo se mantenía, dijo que con los dineros que le habían prestado varias personas. A la pregunta sobre la gota de sangre en su cinta, explicó que probablemente le había caído en las peleas de gallos a las que asistía con frecuencia. Aldama quedó detenido preventivamente y los oficiales buscaron a Blanco, el cual también se definió como español de la provincia de Guipúzcoa. Aceptó conocer a Aldama, pero negó haber estado con él esa noche del crimen. Luego los enfrentaron en un careo en que los hicieron contradecir y el juez decidió mantenerlos en prisión. En las declaraciones tomadas a otros vecinos en esos días, alguien afirmó haber visto a Aldama, en compañía de Baltasar Dávila, varias veces. Una vez capturado, aceptó conocer a Aldama, pero afirmó que desconocía totalmente quiénes serían los autores del crimen de Joaquín Dongo y sus sirvientes. Cuando las autoridades revisaron su vivienda, encontraron las talegas de dinero y las alhajas robadas.
se agregaron otros delitos a otras personas y otros asesinatos ocurridos con la misma forma de actuar y lo salvaje que fue. A las 11 a.m. del 7 de noviembre de 1789, 15 días después del robo y asesinato en la casa del señor Joaquín Dongo, Felipe Aldama, Joaquín Blanco y Baltasar Dávila fueron ejecutados frente al Palacio Real. 2 días antes, los jueces habían dictado sentencia condenatoria, según mandaba la sentencia y decía: salgan de la Real Cárcel vestidos con ropa talar y gorra negra, en mulas enlutadas, por las calles acostumbradas, y en esta forma sean conducidos al patíbulo, donde sufrirán la pena capital de garrote, y después se les cortará las 3 manos derechas, que se fijarán con escarpias. Una de ellas en la accesoria de la calle del Águila, donde guardaron el robo, en la parte superior de la pared, y las otras 2 sobre las puertas de la casa de Dongo, de donde ninguna persona sea osada quitarlas. Pena de la vida que se deshagan en el tablado las armas y el bastón por mano del verdugo. Igualmente la sentencia mandaba confiscar los bienes de los reos e instruía para que los bienes recuperados le fueran entregados a la Archicofradía del Santo Sacramento. Como ven, en estos tiempos y en todos, siempre habrá mentes retorcidas, crueles, que no por sus hechos o por sus actos positivos pasarán a la historia, pero este hecho pasó a la historia por su crueldad y codicia. Bueno amigos, es todo por hoy y nos vemos en la siguiente. Les recordamos regalarnos un me gusta y si no se han suscrito o es la primera vez que nos ven, háganlo, nos ayuda mucho para poder crecer en esta comunidad tan bonita de amor a la historia. Yo soy Angie G. Hasta la próxima. ¡Chao! Suscríbete, dale me gusta.